¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la salud pública, la publicidad y a cómo los influencers tratan este asunto tan complicado. La verdad es que no es un tema baladí. Cada vez son más las personas que se informan o nos informamos a través de las redes sociales en cuestiones de salud. Y no creo yo que todos los que hablan de salud en estos canales estén cualificados para hacerlo. La cuestión se complica cuando estas personas que no son sanitarios, además de opinar sobre la enfermedad, se permiten la licencia de recetar medicamentos con las consecuencias que esto puede tener. Es verdad que los españoles somos muy dados a automedicarnos y a dar consejos sobre patologías y medicamentos, pues que a nosotros nos han ido bien. Porque nosotros decimos, ya saben, a mí me fue muy bien tal medicamento y estaba como tú, tómatelo. Y si esto lo hacemos entre nosotros, imagínense esto extrapolado al mundo de los influencers. Puede ser catastrófico. Con esto no quiero decir que no sea positivo que haya médicos en redes sociales, hablen de enfermedades, pero siempre que sea de sus especialidades. Y me consta que ellos, al menos los que yo he visto, no recetan medicamentos a través de estas cuentas. Hay mucho intrusismo en este mundo y mucha opinión gratuita que no beneficia precisamente a aquellos que buscan soluciones a sus dolencias. Digo yo que si alguien sabe sobre enfermedades, pues son los médicos, que para ello se han formado. Aunque haya quien crea que leyendo los prospectos de los medicamentos ya pueden opinar. Y repito, lo más peligroso, que se atreven a prescribir productos que pueden llevar componentes perjudiciales para la salud. Y de esto ha habido ya varios casos, También comentaremos hasta qué punto esto es para esos influencers que tienen millones de seguidores una cuestión monetaria. Según algunos comentarios que he leído a través de esas redes sociales y las personas que las manejan, se mueve, iba a decir bastante, no, muchísimo dinero. Y me pregunto yo, y se lo voy a preguntar a nuestra invitada, ante estas situaciones, ¿deberían las administraciones hacer un mayor control y regular la prescripción de determinados productos y medicamentos ahí en las redes sociales? Pues de todo esto es de lo que vamos a hablar con nuestra invitada, ella es Dolores Rubio, ella es médico, ya saben, y además es la gerente del Hospital Príncipe de Asturias. Doctora Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, una vez más. lo hemos demorado demasiado. Es verdad que Sí, la doctora tiene una agenda muy complicada y la antes. pandemia también nos ha Sí sumergido que en es un verdad. espacio que no teníamos más que un objetivo, que era el luchar contra esta epidemia que hemos pasado, ¿no? Pandemia que ya finalmente, por fin, pues se ha declarado finalizada. No Gracias a obstante, Dios. siempre hay que estar alerta. Sí, pero bueno, no es lo mismo. Hay que Correcto. preocuparse, pero hasta ahí nada más. Ocuparse y ya no preocuparse. Y vacunarse. Y vacunarse. Eso. Por cierto, ha habido algunas personas que yo conozco que me dicen que con la cuarta vacuna, la cuarta fue la que se puso la última, ¿no? Depende de la vacunación, llevan una pauta según el tipo de vacuna, es una pauta distinta, pero bueno, sí, que la mayor parte ha sido que han tenido reacciones diferentes a las anteriores y era la misma, les han puesto la misma. Pues en principio No las vacunas pueden dar algún tipo de reacción, pero normalmente esas reacciones son leves. A lo mejor habrá tenido 3, una cuarta. fiebre o a lo mejor un día de malestar, pero vamos, o a lo mejor alguna reacción local, pero en principio no se ha demostrado y son las que, gracias a los planes de vacunación que se han puesto en marcha en todo el Sistema Nacional de Salud y por tanto también en la Comunidad de Madrid, hemos conseguido vencer a la pandemia del SARS-CoV-2. Pues sí, que ha sido terrible. Bueno, vamos a centrarnos en este tema que nunca hemos abordado, pero que es un tema muy serio, Y interesante además. Por supuesto. Porque afecta a mucha gente, sí, efectivamente. Y sobre todo a los jóvenes. A mucha gente que busca recursos que tampoco entiendo muy bien por qué, pero bueno, siempre buscamos una opción más, somos así. Desde el momento que nosotros mismos le decimos al amigo, oye, tómate esto que a mí me fue fenomenal y tenía lo mismo que tú, igual no era ni parecido, hasta, pues eso, fórmulas mágicas para adelgazar. Todo. Es que es un mundo muy complicado y los influencers tienen mucho peso porque tienen muchos seguidores.
Claro, y además ya la propia palabra, ¿no? Influencer significa de influenciar, claro, de influir, influir, capacidad claro. de influir. Entonces, bueno, parece una redundancia, pero efectivamente de eso se trata. Entonces, bueno, no es baladí la cantidad tampoco de influencers que hay ya en nuestro país. Sí, sí. Superan el 1.000.000 de influencers, parece mentira, pero hay un montón. Y no, el campo de la salud tampoco está ajeno Por supuesto que no. a la temática, ¿no? Y yo no sé por dónde empezar, porque es un tema que es que por donde lo he ido mirando, en todos es un problema. Desde el momento que se dedican a medicar o a dar recetas, hay un caso muy concreto en Instagram que lo he estado leyendo y lo he estado siguiendo, pues una influencer, además está el nombre publicado, por eso lo voy a decir, si no lo diría, se llama Paula Gonu, y recomienda toallitas en dosis como tratamiento para el acné, sin saber que estas toallitas, porque si lo sabe y lo receta, es una inconsciente, Llevan un antibiótico. llevan un antibiótico y pueden causar serios problemas. Y que además existe una legislación en la cual no se puede hacer publicidad ni en estos casos de un medicamento que está bajo una normativa del Ministerio, de la Agencia Española de Productos Sanitarios y de las autoridades sanitarias, con lo cual ahí pues no se hace a veces con mala intención, pero sí con desconocimiento. Creo que falta mucha formación. De ahí viene el interés de escoger el tema, de hablar de ello, para Claro. informar a los ciudadanos, ¿no? Pero ¿cómo la gente puede ser? Yo sé que la ignorancia es muy atrevida, pero ¿cómo puede llegar hasta el punto de que están jugando con la salud, de ponerse a medicar, o sea, a aconsejar productos que pueden ser muy perjudiciales Pero para hay la una salud? confusión con el medicamento, que el medicamento no es un producto de consumo como puede ser un cosmético o puede ser algún otro, sino un fármaco es algo muy complejo, que lleva muy sofisticado y que además sirve para y está indicado para lo que realmente figura en el prospecto. Ha pasado una cantidad de pruebas durante muchos años, o sea, el producir, el sacar al mercado un medicamento, a lo mejor pasan 10 años de investigación y mucha inversión detrás para que precisamente actúe donde tiene que actuar y no produzca mayores efectos secundarios de los que no son deseables. Entonces, claro, y en este caso que me dices de las toallitas, cuando estamos en el tema de los antibióticos, estamos realizando y se realizan desde el punto de vista de la salud pública muchas campañas precisamente para sensibilizar a la población de que los antibióticos no se pueden utilizar de cualquier manera, sino tienen que estar primero indicados por un médico, claro, y bajo la supervisión de un médico o un farmacéutico, porque tenemos un problema muy importante que son las resistencias. Claro, que luego a posteriores, claro. Entonces eso genera un problema y genera también problemas y enfermedades e incluso fallecimientos como causa de que luego cuando alguien tiene una infección pues se encuentra con el problema que no responde al arsenal terapéutico que tenemos, porque ha habido un gen que con el mal uso se ha hecho resistente. Ya, y bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? Ya sabemos que las redes están ahí, pero llegar hasta este punto y que esté sin legislar, pues es que es un verdadero problema y sin control. Bueno, la legislación por parte del producto, del medicamento sí que está, que ya lo hemos comentado, ya lo hemos dicho, pero sí que es cierto que es complicado. No me refería a que no esté legislado la forma de dispensar el medicamento, sino que en redes sociales no está regulado que puedan utilizarlo de cualquier manera. Claro, entonces es lo que está pasando. El tema es que también los influencers deben tener conocimiento de que realmente existen unas normas que no deben incumplirlas. Entre ellos está que no pueden recetar o pueden anunciar, hacer publicidad de medicamentos que están sometidos bajo una normativa específica. Sí que es bien, y ya no solamente en el tema del medicamento. En ese caso, por ejemplo, podríamos ver con el tema de los vapeadores, el tabaco o algún tipo de comportamiento social que puedan influenciar a los jóvenes a tener determinadas conductas pues, que van en contra de lo que realmente a veces se dice, ¿no? Que es
el fomentar la vida sana, ¿no? O sea, Sí. que además a veces suele ser una propia contradicción. Totalmente, porque además hablan de vida sana y te recomiendan comida de esta elaborada, comida basura, la que se denomina comida basura. Entonces, por eso, bueno, yo creo que por un lado es un factor que existe ahí, que es inevitable, una herramienta que puede ser útil, son las redes sociales y no podemos vivir ajenos porque están ahí. y existen ahí, pero sí que es verdad y es cierto que el ciudadano tiene que ver y tiene que tener el criterio de que si hay algo que afecta algún medicamento o alguna recomendación, pues mejor siempre consultar pues con un médico o con un farmacéutico, con un sanitario. Claro, que una por lo enfermera menos, o bien con, en fin, depende del problema. También entramos en el campo a veces de recomendaciones desde el aspecto psicológico, ¿no? De cosas que a lo mejor parece en manos de un inexperto, ¿no? Que podrían ser incluso contraproducentes para la salud pública. Efectivamente. ¿Y cómo se combate esto? Entonces, bueno, yo en algunos casos están regulados, los consumidores tienen también organismos en los cuales se puede hacer, en el caso de que vean que hay algún tipo de estafa, de mal uso, y también a las propias autoridades sanitarias. Sí que es verdad que hay casos que han sido significativos y que han sido a veces incluso un producto que en alguna red se ha podido anunciar ha causado problemas de desabastecimiento, de forma de que, claro, es tanta gente que al final pueda comprar o querer ir a adquirir un producto en una farmacia, que a lo mejor incluso pueda llegar al desabastecimiento, ¿no? De productos ya no me refiero a fármaco en sí, sino a lo mejor pues de parafarmacia, ¿no? Que sí que se pueden publicitar o sí se pueden anunciar. Entonces, bueno, yo creo que todo esto sí que las autoridades sanitarias están en la idea de que hay que ver cómo se puede articular la publicidad. Ya antes de que existieran las redes siempre ha habido una preocupación respecto a la publicidad sanitaria, porque incluso las propias televisiones, ¿no? Esto ha venido y organismos que como control o así que han intentado o que intentan el direccionar por lo menos aquellas filtrar aquellas actuaciones que pudieran considerar pues negligentes o incluso en contra de la ley. Pero efectivamente las redes todavía lo han complicado más porque no es lo mismo el acceso en una radio o un medio de comunicación o un periódico que está controlado que no un acceso a través de las redes sociales pues que son de Instagram, ¿no? Que por ejemplo, son particulares TikTok, y sobre todo para los jóvenes y algunos niños. Yo he leído que el consumo de estas redes por parte de niños y adolescentes es brutal y eso no beneficia. Yo no sé qué se podría hacer para que hubiera un mayor control, para que los niños no pudieran acceder fácilmente, pero no lo veo fácil, ¿eh? No es fácil y además también la propia Organización Mundial de la Salud, que es consciente de este problema, porque al final ya no solamente se trata de... Es tal la cantidad de información que se maneja actualmente respecto a la salud, que al final se convierte en una desinformación. Entonces deberían haber organismos en los cuales se pudiera hacer una certificación, ¿vale?, sobre mayor control, pero insisto, las redes sociales es complicado al final. Sí que yo creo que hay organismos y cada vez hay más conciencia, sobre todo en el caso, en el COVID lo hemos visto, ¿no?, de que realmente se ha incrementado el uso de forma significativa tanto de Internet como, no sé si creo que decían 70% de la población consulta Internet para temas de salud. Sí, sí. Mientras antes lo hacían un 36%, años, una década atrás. Entonces cada vez es más frecuente y sobre todo con el COVID se ha implementado, ¿no?, el uso de... Y lo de las redes, en el caso concreto de los jóvenes, yo creo que el que no está en alguna red es realmente la excepción, ¿no? Entonces, de cómo se puede llegar a regular, pues el tema será ver qué mecanismos tecnológicos pudiera haber, ¿no?, que haya plataformas que se están implicando a poder
retirar mensajes que no son apropiados o que son incorrectos o que puedan ser perjudiciales para la salud. Pero por eso es interesante el que se hable de esos Claro, temas, que lo ¿no? comentemos. Y además aquí hay un tema muy importante. Yo no sé si los laboratorios les pagan, porque ya sabemos que aquí lo de los influencers es una cuestión de dinero, es una forma de vida donde aparentemente es fácil ganar dinero y sus consejos dan consejos de una forma gratuita, entre comillas, gratuita para el que lo recibe, pero ellos cobran por esos La mayoría consejos. de mensajes que se puedan utilizar en las redes están más o menos, no tampoco se hace, entiendo, uso de medicamentos que puedan utilizarse para enfermedades graves, pero sí, porque juegan un poco como la salud y lo que es el tema social o el tema estético o el tema más de imagen o el Sí, tema, bueno, ¿no? que Más, ahí también hacen mucho daño porque sacan un prototipo y los jóvenes, pues que aún con su inmadurez lógica de su edad, quieren seguir ese prototipo y están dispuestos a hacer lo que sea. Y están las dichosas dietas milagro estas que lo único que hacen es generarles un problema y muy por serio. eso, en ese sentido, entonces, lo que es los laboratorios farmacéuticos que han invertido durante 10 años muchas veces en la investigación de un producto, pues son, entiendo, empresas serias, están reguladas y no, pero muchas veces en lo que sí que es esos medicamentos que están más bien en la parafarmacia o qué, pero en algunos casos tienen, como has dicho muy bien, las toallitas pues tienen un componente de antibiótico que eso afecta de forma muy seria el mal uso en cuanto a lo que hemos comentado de las resistencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es que no termino yo o sea, está claro que ellos lo hacen por dinero, porque esto empezó siendo pues como una especie de hobby que yo voy a contar mi vida y hemos pasado de eso a ser un negocio y viven de ello. ¿Quién les paga? pues efectivamente, primero pagan Las marcas. las marcas, ¿vale? Los que productos, pero lo que... Pero bueno, y la marca no sabe que está dando un producto, o sea, esto de las toallitas, no sé de qué marca son las toallitas, pero vamos, que me da igual. No sé, Ellos tampoco. saben que se lo están dando, que están pagando a un influencer, por decirlo, y que en su producto hay antibiótico. Sí, Entonces, eso ¿por es... qué se lo dan? O sea, ¿por qué? Claro, sí, habrán vendido una barbaridad, pero a saber los daños colaterales que pueden haber generado. Yo creo que eso, el tema es que hemos pasado a un nuevo sistema de marketing. Es un marketing, al final Por es supuesto, un nuevo del que no sistema, puedes prescindir, porque ya este marketing es el que está marcando la pauta en el tema de el publicidad, por marketing supuesto. digital, pues antes que se podía controlar, que es lo que hemos dicho también, ¿no? Que no es lo mismo una publicidad controlada a través de un medio de comunicación que no a través pues, de las redes sociales. Claro. Por eso los médicos, hay muchos que están en redes sociales, que hablan de sus especialidades y dicen, que lo tengo aquí además, ellos se denominan a sí mismos divulgadores sanitarios y dicen que ellos no utilizan a los pacientes y al público en general y además que ellos no recetan a través de Es que no se de puede redes. recetar Es que no, porque claro, está prohibido por ley. porque ellos, claro, pero ellos sí porque tienen la formación que hay que tener para saber lo que están haciendo, pero el resto... El procedimiento de prescripción de un medicamento está legislado y está muy claro. Entonces, el resto es lo que tiene que ver que, en algunos casos, si se pudiera producir una demanda, pues tendría que ver las consecuencias, pues... Mire, yo tengo aquí que lo he buscado y dice que dentro del sector sanitario se pueden identificar dos tipos de influencers. Los de estilo de vida, que promueven una vida sana, pero no tienen formación en salud. Y aquí meten un poco de todo lo que decíamos antes, mucha vida sana, pero luego recomiendan comida basura, o sea que es el producto que al final, ¿no? el que le está pagando. Entonces, totalmente contradictorio. Y luego, por otro lado, están los profesionales sanitarios, que estos sí se enfocan en compartir información basada en evidencia científica y su experiencia profesional, por supuesto, y que sea de utilidad para los pacientes. Pues eso es lo que tiene ese mensaje, es el que tiene que tener claro la población, de que cualquier mensaje de salud tiene que darle un profesional sanitario.
Sí, ellos desde luego están luchando por eso, porque las redes Un sociales... farmacéutico, una enfermera. Claro, claro, sí, personal sanitario en general, que cuando transmiten algo tienen conocimientos. Era lo que yo decía antes, si es que las personas se leen un prospecto, Sí, o sea, sí. yo he visto a personas hablando con médicos y rebatir, no porque yo, y decía el médico, oye, pues qué torpe soy, porque he estado 6 años de carrera, 4 de especialidad o 5, O depende de la 5. que tengas, y que tú te leas el prospecto y me estés dando clase, o sea, de verdad, yo soy torpe Y y además, qué bien, o formación sea, que continuada y siempre perfectamente, es una estar, profesión en la que no se acaba nunca, como ¿no? al Siempre igual sí que hay la que estar docencia, estudiando. siempre tienes que estar estudiando, ¿no? Siempre hay que estar Pero estudiando. no sé, yo hasta qué punto podemos dejar un mensaje positivo, porque no, yo no estoy en contra de las redes sociales, faltaría más. No, es que no es inevitable porque es algo que está ahí y no Claro, y ha venido para quedarse, pero pero con prudencia, es sabiendo lo que correcto, estamos haciendo, correcto. que es lo que yo creo que deben de las administraciones, pues deberían de entrar en esto y ver cómo canalizan los mensajes y cómo controlan esto que decía, esto de estos que están, que se identifican como los de estilo de vida, que sea solo recomendaciones de que, yo qué sé, la vida sana, el aire libre, todas estas cosas, pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Sí, el mundo del ocio, hay un campo tremendo que también influye, la salud es muy transversal. Entonces, bueno, ¿En el ocio cómo influye la salud? pues desde luego influye positivamente en el que al final somos un sistema holístico en el cual el sistema hormonal, el sistema inmunológico, todo influye, somos muy complejos, Sí, realmente sí, es muy la persona, complejo. Y por hombre, eso de ahí viene que tiene que estar en las manos de un profesional, porque el cuerpo humano es de una gran complejidad. Y por eso tiene que ser alguien que haya estudiado y que sepa muy bien, porque se influye al final desde el punto de vista genético. Hay un 25% de influencia genética, pero el resto es el ambiente el que nos enferma o en el que... Entonces ahí están la cantidad de factores tanto sociales, ambientales, psicológicos, que influyen en el enfermar y en el proceso de la salud también. efectivamente. Entonces, creo que esto, lo que sí que tiene que tener claro la ciudadanía es que tiene que estar en manos de un profesional. Yo me gustaría, estamos al final del programa, que dejáramos un mensaje para los jóvenes, que piensen muy bien, que no digan, bueno, esto que me están contando, qué rollo. No, no, que esto es algo muy serio y que tienen que estar un poquito más informados y saber si la persona que les transmite el mensaje está formada para hacerlo, tiene la suficiente formación e información. Sí, porque Entonces, no depende del número de seguidores o de followers que tenga esa persona, porque puede tener muchísimos millones, pero no tener una formación o no estar capacitado para transmitir sobre todo mensajes que están relacionados con la salud. Entonces, eso yo creo que es lo que deben tener en cuenta, que cualquier problema, cualquier solución que tenga que esté relacionado con la salud, debe realizarlo asegurarse de que esa persona pues es un sanitario o está relacionado, tiene una titulación correspondiente para poder dar mensajes de este tipo. o sea, si tiene un problema No de es lo mismo salud, la moda, es decir, que es que el fármaco no es un producto de consumo como si claro, fuera claro. un vestido, ¿no? Que sí, pero luego pues está eso, como yo decía antes, el prototipo, Y para está verse regulado. divinos tienes que ser delgadísimo, tienes que ser altísimo, tienes que ser no sé qué, y yo te recomiendo que consumas este Claro, eso producto. está haciendo un daño tremendo, porque claro, los jóvenes no todo el mundo tiene el mismo prototipo, pues aquí Efectivamente. cada uno, yo creo que esa imagen falsa y fuera de valores es lo que hay que evitar, y al revés, hay que fomentar, al revés, que lo importante es ser una persona correcta, ser una persona que estudien, que, ¿no? O sea, ante un Que problema, trabajen, si se sienten con un problema de salud, el que que quiere se que sea, superen. claro, que no vayan a buscar la solución a las redes, que ahí no la van a encontrar. Correcto. Ahí, si entran en una cuenta donde son profesionales sanitarios en el ámbito en el que tienen el problema, les podrán decir, pues eso, que este es el problema, que tal. No les van a dar la solución, porque para darles la solución hay que poner un tratamiento, y para ese tratamiento lo que hay que hacer es ir al médico, al correspondiente de Y la el tema especialidad que tiene. psicológico exactamente lo mismo, porque luego está el campo pues de los consejos que te puedan dar desde el punto de vista pues
del estado de la ansiedad, de la depresión o del estado de ánimo. Entonces, lo mismo, tiene que ser profesionales quienes indiquen y quienes digan y quienes recomienden. Pues con este mensaje de la doctora Rubio, que creo que ha definido muy bien lo que hay que hacer, el tipo de a quién debes recurrir cuando tienes un problema, pues con este mensaje, como les decía, de la doctora Dolores Rubio, nos vamos a despedir hoy. Quiero darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ella es la gerente del Hospital Príncipe de Asturias y por supuesto ella es médico. O sea, está hablando sabiendo de lo que habla. No es una influencer, es una persona con la formación necesaria para poder transmitir estos mensajes. Muchas gracias y espero que vernos pronto en un nuevo programa y no lo dilatemos tanto como ha sido esta vez, que ha sido, es verdad que está justificado porque el tema de la pandemia y otras cuestiones pues han hecho que no haya podido venir antes. Pero bueno, retomaremos nuestras tertulias en breve. En femenino. Muchas gracias, Dolores Rubio, por haber estado con nosotros. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.